Buenos días, alumnos. Por favor, quisiera saber si se me escucha. Buenos días. Buenos días, profesora, si se lo escucha. Ok, vamos a comenzar la clase de hoy día, que está relacionada a la semana 15. Parece que no funciona. No está funcionando la cámara, pero esto. Bueno, esto es importante. Quisiera saber, por favor, si es que se logra ver la imagen, ¿se ve la imagen de psicología? Sí, sabe, profesora. Ok, entonces podemos comenzar bien la clase. Lo que está fallando es la cámara, que es donde se ve mi imagen. Así que eso no es tan importante, lo importante es que se vea la parte de lo que es la clase. Esta camarita que está acá es la que no está funcionando, así es que le están observando, ¿ya? El video no funciona, no podemos hacer así. Vamos a dejarlo ahí, ¿ya? La cosa es que ustedes puedan observar la clase. Muy bien. Hoy día nos toca el tema que corresponde a la semana 15, que es Desarrollo Humano 1. ¿Sí? Cuando hablamos de desarrollo, lo que nosotros tenemos que pensar inmediatamente es que hay dos palabritas que se asocian aquí. Inmediatamente está relacionado a movimiento y está relacionado a cambio. ¿Ok? Entonces, si a ti te hablan de desarrollo y tú lo relacionas inmediatamente a movimiento, a cambio, entonces quiere decir que el desarrollo es procesos. ¿Ok? Procesos, son procesos que se dan. No es algo que el desarrollo ocurre así de la noche a la mañana, no. Es movimiento, son procesos que están, no se ve, dice, no se ve la imagen. Ahí una alumna dice que no se ve, a ver, no se ve la imagen. No, Miss, no se profesora. ve. A ver, ¿qué pasó? Ahora sí se ve, ¿se ve? Sí, profesora. A ver, por favor, no escuché, ¿se ve la imagen? Sí, ahora sí se Sí, ve. profesora. Ya, ahora continuamos. Entonces, mira, si a ti te hablan de desarrollo, el desarrollo está directamente vinculado a dos palabras. Movimiento cambio. ¿Ok? Y si está vinculado a eso, a esas dos palabras, entonces tú inmediatamente tienes que asociar que es un proceso. Porque solamente en todo lo que haya movimiento, cambio, hay procesos. ¿Ok? Entonces, la característica que tiene el ser humano cuando realmente se mueve aquí, allá, donde vaya, y en el transcurrir histórico que realmente vaya a tener, lo que se va a observar son movimientos y se van a observar cambios. Pero lo otro que tienes que tomar en cuenta que esos movimientos y cambios que tú tienes no son estáticos o continuos o que realmente se observen de una sola manera, mira, o sea, que se vean de una sola forma, no. Esos cambios tienen la característica en razón de ese movimiento constante que tiene el ser humano. Tiene la característica, porque acá estamos hablando solo del ser humano, ¿verdad? Tiene la característica de transformar. Pero esa transformación en el ser humano se observa de lo simple a lo complejo. Por eso nada más mira en el caso del desarrollo de tu escritura.
¿Cómo fue el desarrollo de tu escritura? Primero, ¿qué cosa ocurrió? Hacías gráficos amorfos, pero después con el movimiento, la praxis, los cambios fueron notorios, ¿verdad? O sea, ¿qué cosa pasó con la escritura? Ya fue moldeándose, moldeándose hasta que en la actualidad tu escritura hasta es, en razón del desarrollo de tu escritura, es procedimental, mira. La manejas bajo tu memoria procedimental, ni siquiera tomas en cuenta cuando estás escribiendo cómo lo estás haciendo. Pero antes de que llegues a ese punto, tuviste que crecer, tuviste que darle una línea de acción de lo simple a lo complejo, en donde desde que eras pequeño primero estaban los gráficos amorfos, después estaban las planas, las caligrafías, estaban todos los detalles de esa secuencia de lo simple a lo complejo que te llevó a ¿qué? Te llevó a tener una escritura tan especial, tan fina, tan dada en psicomotricidad fina, gracias a esa praxis, ¿no? Histórica. Por eso, mira, esos movimientos que ha tenido el ser humano, ha sido lo que ha incluido la praxis, la práctica. Y esa práctica es lo que ha dado lugar a que se vaya dando los cambios de lo simple a lo complejo. ¿Te das cuenta? Por eso es que ahora tú eres una complejidad, mira. Una complejidad a nivel cognitivo, una complejidad a nivel emocional, una complejidad a nivel físico, porque los cambios se han ido dando. Pero a todo eso se le denomina desarrollo. ¿Okay? Ahora mira aquí esta primera lámina que te estoy enfocando. ¿Sí? ¿Ya? ¿En qué etapa se creen los sueños? ¿Y por qué? A ver, ¿quién me contesta? ¿En qué etapa es que nosotros creemos más en el sueño? ¿En qué etapa es donde en razón de esa maduración, en razón de esos cambios, de esos movimientos que tiene el desarrollo humano, se da esto? ¿En qué etapa? A ver. ¿En qué etapa se creen los sueños? A ver, ¿hay alguien que ha contestado en el chat? ¿Hay alguien que quiere En la contestar etapa de la infancia, en la etapa de la infancia? ¿Y hasta cuál más puedes creer en los sueños? A ver. Está bien, en la infancia se cree en los cuentos, pero a ver, ¿dónde más creemos en los cuentos? ¿Solamente en la infancia? La infancia es hasta los 3 años. A la niñez también. La niñez, pero ¿cuál de las niñez? A ver, tenemos la niñez niñez temprana, temprana, tenemos niñez intermedia, ¿no? Hasta la niñez, La temprana. la temprana. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué ustedes creen que ahí esa etapa, y mejor te lo explico de una vez porque tal vez haya ahí una situación de confusión a usted. Porque Esto tienen más imaginación los niños. tienen mucha imaginación, pero quiere decir entonces que la característica de esta etapa en razón de su desarrollo, ¿verdad? La característica de esta etapa en razón de su desarrollo es de tener imaginación. Pero no solamente es tener imaginación, mucha imaginación, sino que también incluye fantasía. Y no solamente es que incluye fantasía, incluye animismo y sobre todo, estas etapas incluye un tipo de pensamiento, de desarrollo de pensamiento, que es el desarrollo del pensamiento sincrético. ¿Qué significa pensamiento sincrético en esta etapa? Que realmente la realidad no hay. Todo para ellos es real.
Si tú le dices, oye, ahí vienen los dinosaurios, te va a creer por su fantasía, por su imaginación. Él puede creer que la arañita se va a su casa a cocinar, a darle de comer a sus hijos. ¿Entiendes? Eso por su fantasía, por su imaginación, porque su pensamiento todavía no ha madurado, está en una etapa sincrética, en una etapa en donde realmente su juicio de valor no tiene realidad, sentido de realidad. ¿Se dan cuenta? Por eso es que en esas etapas creen en los cuentos, porque muy bien las alumnas, por su imaginación, su fantasía y por su pensamiento sincrético, sin sentido de realidad. ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos otra lámina que te puede refrescar mejor el desarrollo también. A ver, vamos a estar demorando un poquito nada más. Ya. Esta lámina de acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya? Un minutito, que está que carga. Está media lenta. ¿Ya? Miren acá. La primera lámina está de nuevo haciéndonos la confirmación de la fantasía, ¿verdad? Porque a los niños les encantan los dibujos animados y los cuentos. Volvemos a su fantasía, a su pensamiento sincrético, ¿verdad? Y establecemos nuevamente que solamente esto ocurre pues desde que el niño ya tiene pues un poco de uso de sus ideas, que es cuando ya hay un poco de lo que es la permanencia del objeto, ¿verdad? Y también hasta que ya termina toda la etapa de niñez temprana. Únicamente ahí, ¿ok? Un niño de ya de 8, 9, 10 años no puede ser posible que te esté creyendo en el hombre araña, que te esté creyendo en el Papá Noel, en esas cosas. Y si es que realmente lo cree, es porque todavía no madura, y está en ese borderline para poder centrarlo, ¿no? Pero son niños que de acuerdo a las etapas tienen características que sus movimientos, sus cambios han dado como resultado que tengan un nivel de desarrollo. Por eso es que las etapas del desarrollo, mira, son como escaleritas. Son como escaleritas. Cada peldaño es un nivel de desarrollo, cada peldaño, ¿no? O es como una plantita también. Cada nivel, de acuerdo, cada tiempo tiene una característica específica. Por eso es que acá en la pregunta te dice, ¿el desarrollo es un proceso gradual y continuo o es un resultado de una secuencia de etapas separadas? ¿Son realmente etapas separadas las que tiene el desarrollo? ¿Son etapas separadas? ¿O una etapa tiene que ver con la otra? ¿Ah? Es posible que tú hayas llegado a niñez temprana sin que hayas podido tener infancia. Es posible que hayas llegado a la infancia sin haber estado en la etapa en la etapa del predesarrollo, ¿no? O en la etapa prenatal. Es posible, ¿te das cuenta? O sea, el desarrollo es un proceso gradual y continuo, ¿ok? Gradual es un proceso gradual y continuo. Que veamos etapas, características, sí es cierto, hay etapas que se caracterizan, sí, en cada una de ellas, pero tú no puedes haber llegado aquí a esta etapa sin haber pasado por las etapas anteriores. ¿Ok? En esta lámina de acá, ya, vamos a verla.
momentito, esta lámina de acá te da la referencia en razón general de qué cosa influye en la parte superior, especialmente en el desarrollo. Y como tú ves, y ya sabes, hasta por cultura general, sabes, porque cuando nace el niño a veces dicen, se parece a su papá, se parece a su mamá, no, mira, se parece al abuelo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando así, lo que nosotros sin querer estamos confirmando es la herencia genética, mira, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que influye directamente en nosotros? Es la genética. Es la herencia que nos trae, ¿no? En la línea, en la lectura genética, las situaciones de lo que nos aporta 50% padre, 50% madre, ¿verdad? Por eso es que tenemos características que tienen que ver tanto de tu papá como de tu mamá. Puede ser en la fisonomía de la cara, puede ser en la forma como te comportas, el temperamento, ¿no? Puede ser en las situaciones en donde realmente a nivel morfológicas en general, ¿no? Están dadas. En la parte general, en el ámbito, si se puede decir, de la especie, la genética marca pues una situación muy importante, ¿no? Por eso es que en todas las especies la genética es la que tiene, ¿no? La característica en especial de otorgar la característica, repitiendo la palabra, de la especie. Y eso mismo ocurre en la especie humana. ¿Ok? Por eso la genética tiene eso. Pero aparte de la genética general que ocurre, que las personas tienen como identificación parecerse a la especie humana, ¿no? Dos brazos, ¿no? La biperestación, las situaciones de la morfología del cráneo, las situaciones de la morfología de las estructuras, la ubicación, todo. Aparte de eso, no solamente en el plano anatómico, sino también fisiológico. Aparte de eso, nosotros tenemos esa concomitante hereditaria que está relacionada a lo que viene de generación en generación en las familias. Por eso es que a veces el nudar que tenía la bisabuela no salió en el abuelo ni salió en el hijo, pero sale en el nieto, ¿no? Porque son características particulares que también tienen que ver con la herencia, ¿no? Entonces, esas cositas, mira, nos otorga la herencia, la genética. Por eso influyen y son determinantes tanto a nivel biológico como a nivel psicológico y especialmente, ustedes ya saben que lo que se hereda en razón del psicológico es el temperamento. ¿Okay? Lo otro que tiene mucho que ver con el desarrollo, porque vuelvo a decirte, cuando se te dice que el desarrollo está directamente vinculado al movimiento, ¿no? Y ese movimiento da lugar a los cambios, quiere decir que en el movimiento, la consecuencia de ese movimiento va a ser, pues, ¿qué? Adquirir experiencia, pues, adquirir aprendizajes, adquirir las situaciones realmente de adaptación en razón de lo que cómo te mueves dentro de ese ambiente, de ese contexto. Por eso es que enmarca dentro de lo que es el desarrollo, ese movimiento que nos da experiencia. ¿Entiendes eso? Y aprendizajes, experiencias, aprendizaje. Por eso es que en consecuencia de todo lo que venga en razón de la experiencia, es aprendizaje. Y a nivel cognitivo en especial, a nivel cognitivo desarrollas
desarrollas en razón de los aprendizajes, pues. Por eso es que tú tienes un desarrollo cognitivo, mira, ¿entiendes? Y en razón de ese desarrollo cognitivo y a nivel del movimiento y de la situación constante de los cambios, es que hay una complejidad a nivel mental en el ser humano, en su desarrollo. ¿Ya? Dice acá, el desarrollo es entonces un proceso gradual y continuo o es el resultado de una secuencia de etapas separadas. ¿Ah? Es un proceso gradual y continuo, mira. Pero a la vez es un resultado de una secuencia de etapas que parece separadas, pero realmente la continuidad que le da lugar, acá estás pues en que prenatal, aquí estás en infancia, acá estás en niñez temprana, aquí estás en niñez intermedia, acá en las 5 adolescencia, en las 6 adultez temprana, así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una secuencia gradual, continua, ¿verdad? Es una secuencia gradual y continua. ¿De qué? De situaciones que en razón de sus características son etapas, que bajo las características que tienen y se presentan parecen separadas, mira, pero realmente una ha tenido que ver en razón de la otra. ¿Ok? Entonces, mira, hoy día la situación que se da en el temario está en razón del desarrollo humano, cambios cuantitativos, cualitativos, dimensiones del desarrollo que están directamente vinculadas, factores que influyen en el desarrollo, etapas del desarrollo humano, prenatal, infancia, niñez temprana, niñez intermedia, pero acá en este número 4 se te ubica hasta niñez intermedia porque únicamente vamos a trabajar hasta esta etapa hoy día, pero realmente el desarrollo no solamente está relacionado a la etapa hasta niñez intermedia, sino tiene, mira, acá si observas bien, las etapas del desarrollo son prenatal, infancia, niñez temprana, niñez intermedia, adolescencia, adultez temprana, adultez intermedia, adultez tardía. Y si te das cuenta, este es el ciclo vital humano, ¿ok? En donde específicamente qué cosa va a ocurrir en nosotros. Cambios cuantitativos y cambios cualitativos, ¿a qué nivel? A nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel psicosocial. La clase de hoy día específicamente solamente va a abarcar la mitad por el tiempo. Por eso es que la próxima semana, que también es otro material grande, viene lo que es adolescencia, lo que es adultez temprana, adultez intermedia y adultez tardía. Por eso es que la clase de hoy día se llama Desarrollo Humano 1, porque solamente está abarcando lo que corresponde hasta niñez intermedia. ¿Ok? Ya. Vamos un ratito que se queda medio paradito ahí cuando está en. Entonces, mira, tenemos eso para poder ir avanzando, ¿ya? En razón de esto. Cuando se sitúa este tipo de la enseñanza de todo lo que viene a ser desarrollo, se ubica principalmente todo aquello que está rescatado en razón de los movimientos, de los cambios que se han efectuado en toda la trayectoria de la vida humana, del ser humano en sus diferentes etapas, a nivel físico, a nivel cognitivo y a nivel social. ¿Ok? No sé qué pasa con esto. Es la máquina que me está faltando. ¿Ya? Entonces, mira,
Vamos a tener eso aquí, ¿ya? En relación a esto. ¿Listo? Un ratito nada más. Entonces, ok. Comenzamos. El primer punto está en razón del concepto, definición. Como ves acá en el concepto se te indica que el desarrollo es un proceso. Te dije bien claro a la hora que he comenzado. Que hay dos palabras base que tienes que tomar en cuenta en razón del desarrollo. Cambio y movimiento. Pero si te hablan de cambio y movimiento, ¿de qué cosa te están hablando? Te están hablando de procesos. ¿Ok? Pero ahora ya lo vamos a ir armando en razón de lo que significa. ¿Ya? Se dice que el desarrollo es un proceso de cambio, que podemos ponerlo en forma plural, de cambios y periodos de estabilidad que se dan a lo largo del ciclo vital humano. ¿Has visto tú cuando te pongo acá? A lo largo del ciclo vital humano. ¿Ok? Describe los cambios físicos, psicológicos y sociales, específicamente conductuales que experimentamos. ¿Ok? Dentro de ese movimiento que tiene el ser humano, lo que nosotros vamos a ver es los tipos de cambios en todo el desarrollo. Esos cambios son cambios cuantitativos y cambios cualitativos. Lo que sí tienes que comprender es que no comenzamos con cambios cualitativos nunca. Lo que tú comienzas siempre en todo está en razón de cuantitativos. O sea, ¿qué quiere decir? Primero, segundo, tercero, ¿no es verdad? Primero ha sido una vez, después ha sido 2 veces, después ha sido 3, pero ese movimiento en razón de cómo se ha ido dando es lo que ha ido condicionando el cambio cualitativo. O sea, ¿qué quiero darte a entender? Que los cambios cualitativos son producto de los cambios cuantitativos, pero así y a la vez viceversa. Los cambios cualitativos se convierten en cambios cuantitativos y dan lugar a una complejidad mayor. ¿Entiendes eso? Vamos a ponerlo en una forma nada más matemática. Mira. Tú pongamos cuando aprendiste a sumar, primero tuviste que tener situaciones y nociones de qué. Nociones de lo que es lo cuantitativo, pues, de qué cosa es 1 primero, qué cosa es 2, qué cosa es 3, 4, 5, ¿verdad? Y ya el sentido y la situación de saber sumar, de tener la habilidad de la suma, de la practicidad que tienes en la suma, ya obedece a una situación de madurez superior que es lo cualitativo. Pero sumar es una cantidad o una situación de cambio cuantitativo que se puede juntar como número a nivel de la suma, la resta, la multiplicación, la división. O sea que cada una de esas operaciones tuviste que tener situaciones cuantitativas para aprenderlas. Pero una vez que las aprendiste, se hicieron cualitativas. Pero ahora, si tú hablas de término un poco más complejo a nivel de proceso aritmético, el proceso aritmético sería una cualidad más compleja, mayor, pero tiene como cuantitativo base la suma, la resta, la multiplicación, la división. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué cosa es lo que te quiero dar a entender? Los cambios cuantitativos generan cambios cualitativos.
Esos cambios cualitativos se convierten en cuantitativo en la orden de la complejidad y generan cambios cualitativos más superiores. Por eso es que tu aprendizaje siempre va a ser de lo simple a lo complejo. Eso nada más en el plano cognitivo. Pero en el caso del desarrollo, esos cambios cuantitativos y cualitativos no ocurren solo en el plano cognitivo, sino ocurren también en todos los planos del desarrollo físico, moral, conductual, social, emocional, en todos los planos. ¿Ok? Entonces, la experiencia, el movimiento, la praxis que tiene el sujeto, le da lugar siempre de ir de lo simple a nivel cuantitativo a lo complejo a nivel cualitativo. Pero la experiencia lo hace que eso se maneje en un biofeedback a nivel del desarrollo. ¿Ok? ¿Cómo podemos observar esos cambios cuantitativos? O vamos a ponerlo de otra forma, la característica de un cambio cuantitativo. Lo que tienen los cambios cuantitativos es que los puedes ver, lo puedes medir, lo puedes observar. Son directamente hasta manejables, mira, ¿no? Pongamos, podemos ver el peso, podemos ver la fuerza, podemos ver la talla, podemos ver la hemoglobina, ¿no? La cantidad de hemoglobina a nivel de análisis médicos de laboratorio, nosotros podemos ver la cantidad del nivel hormonal, esos son cambios cuantitativos, mira. Pero a la vez puedo ver tu velocidad a nivel verbal, puedo ver características de inteligencia, que ese es a nivel psicológico, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que nosotros lo que vamos a ver, o mejor dicho, lo que vemos a nivel de los cambios cuantitativos, son algo que nos consideramos como que son evidentes, son reales. ¿Te das cuenta? Pero esos cambios en conjunto, esos cambios cuantitativos en conjunto, es lo que dan una cualidad. Pongamos, vamos a ponerlo nada más cuando tú vas al médico. Cuando vas al médico, el médico te saca una serie te dice, saque ese análisis de esto, saque análisis del otro, saque esto, el otro, la presión, eso, todo. Todos son cambios cuantitativos, o sea, son observaciones cuantitativas. Pero a la hora que el médico junta todo eso, lo que dice es, ya, de acuerdo a los resultados que vendría a ser, y agregando la palabra cuantitativos, ¿no? Usted tiene esto que vendría a ser lo cualitativo. ¿Te das cuenta? O sea, vuelvo a decirte, los cambios cuantitativos generan los cambios cualitativos. ¿Ya? Igual es en psicología. En psicología, a ver, vamos a ver cómo están sus emociones, cómo está su nivel, a nivel neuropsicológico, a nivel de esto, su atención, todo eso a nivel numérico, cómo está su inteligencia, pero después, una vez que juntan todo eso a nivel numérico, ¿qué cosa es lo que sale? O a nivel cuantitativo, para expresarlo en el lenguaje que estamos hablando, sale la cualidad. Usted tiene esto. O usted tiene estas habilidades, usted tiene esto, porque realmente lo que está ocurriendo es que lo cuantitativo está dando lugar a lo cualitativo. Pero no es estático porque eso puede ir cambiando y puede ir mejorando y puede ir profundizándose, puede ir complejizándose. ¿Ok? Entonces, ese es el cambio cuantitativo. ¿Ya? Los cambios cualitativos no son observables a simple vista. Se evidencian especialmente más en razón de la acción, la producción, la conducta del ser humano. En el caso de el ámbito psicológico, pongamos.
¿no? No sé, por eso, mira, el médico tuvo que observar una serie de análisis para decir que el sujeto tenía tal enfermedad. En el caso de psicología, igual. Hay que observar una serie de características, ¿no? Para ver que realmente corresponde a la etapa tal, tiene determinado tipo de pensamiento, o hay que hacer una serie de acciones, ¿no? Para observar eso. Por eso, a nivel de los cambios cualitativos, hay muchas situaciones que se dan en el plano psicológico a nivel no verbal, verbal. A nivel de lo que es el pensamiento, vamos a observar el juego simbólico, ¿no? La parte lógica que corresponde a las acciones, a nivel de cómo actúa el sujeto, y especialmente aquí en el ejemplo te muestran en una jugada de ajedrez, tú no observas la cualidad del nivel del pensamiento del sujeto a la hora que realmente está en una partida de ajedrez, porque eso ya es netamente cualitativo, mira. Igual en el caso de lo que en ese momento el niño a nivel del juego simbólico quiere implementar o quiere accionar, quiere hacer, qué es lo que más le apasionó, le gustó en razón de lo que fue viendo, ¿no? Desde pequeñito, recién ahí se observa a través de cómo él simboliza a través del juego. ¿Ok? Entonces, mira, vuelvo a repetirte, cambios cuantitativos generan cambios cualitativos. Esos cambios cualitativos en la complejidad histórica del movimiento son los que a la vez generan, ¿no? Cambios cualitativos más complejos, dando el desarrollo de una forma de lo simple a lo complejo. Acá tenemos otra forma de observar el cambio, los cambios cualitativos en proceso de lo simple a lo complejo. ¿Qué fue primero en el niño? El pensamiento sincrético. ¿Ya? ¿Qué fue segundo en el niño, de acuerdo a cómo fue creciendo? Fue el pensamiento lógico concreto. ¿Qué fue tercero en la persona cuando fue creciendo? Fue el pensamiento hipotético deductivo que observamos especialmente en el adolescente. ¿Y qué fue ya en un adulto estable, ecuánime, ¿no? Coherente? Ya es un pensamiento formal dialéctico. Si observas bien la línea que se te está dando, está en razón de cómo el pensamiento se ha ido evolucionando en el ser humano, solamente en razón de su desarrollo a través de los cambios y el movimiento que la experiencia le ha ido dando desde que ha nacido hasta la fecha. Por eso es que históricamente, los cambios de lo cuantitativo a lo cualitativo es lo que ha dado la complejidad de cada ser humano. Es lo que ha dado la situación cada vez más, si se puede decir, más especial, más inteligente en ese ser humano. Por eso es que se dice, la inteligencia se construye, el pensamiento se construye, el desarrollo se construye. ¿Entiendes eso? El ser humano se va construyendo a nivel de sus experiencias. Cada uno de estos pensamientos que ves acá, no lo vamos a explicar ahorita porque se explican en cada una de las etapas que se van a desarrollar a nivel cognitivo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Los factores que influyen en el desarrollo, especialmente cuáles son los biológicos, los socioculturales y los personales. Esos son los tres factores base que influyen específicamente en lo que da y trae como consecuencia la forma, la característica en cómo es una persona. ¿Ya? Por eso es que cuando a ti te hablan de la persona, te dicen cuáles son sus características biológicas, cuáles son sus características socioculturales y cuáles son sus características personales.
Pero dentro de esas características, lo que tú vas a observar son también competencias biológicas, competencias socioculturales, competencias personales. Por eso es que en el ámbito general del desarrollo humano, en especial, incluye todo aquello que está directamente vinculado a cómo la praxis, la experiencia en el ser humano lo ha ubicado como una persona hacia el ámbito general, en cómo se mueve, inteligente. Por eso es que el sujeto, en razón de sus aprendizajes, sus conductas obedecen a esa complejidad aprendida, a eso como ellos se han desarrollado. ¿Ah? En el factor biológico hemos estado viendo en la parte inicial que prima especialmente que la herencia. Pues, yo creo que ese es algo ya muy elemental que hasta en tu clase de biología te tienen que haber explicado muy bien, ¿no? Todo el componente especial de la especie está dado especialmente por la herencia, ¿no? Y ahí está enmarcado principalmente a toda esa línea genética ofrecida por los cromosomas otorgados tanto por la madre y el padre. Por eso es que los descendientes tienen las características generales y alguno que otro obedece más o a lo que es papá, a lo que es mamá, en algunas cualidades o características, ¿no? Anátomo-psicológicas que tenga el ser humano, ¿no? Lo otro que está directamente vinculado es la maduración. Cuando hay movimiento, hay cambio, lo que va a ocurrir es maduración. Por eso es que la persona en el transcurrir de lo que obedezca tanto las situaciones biológicas como sociales, ese sujeto va a comenzar a desarrollarse y a tener características muy afines en razón de lo que obedece su maduración. Mira, esa criaturita realmente desarrolla su cerebro gracias a sus situaciones biológicas establecidas, pero también como en relación a cómo lo social lo refuerza, lo estimula para el desarrollo cerebral. Tú no hubieras llegado, mira, tú no hubieras llegado a la madurez que tienes a nivel cognitivo, si es que realmente no hubieras tenido la estimulación social, la estimulación, el reforzamiento social de tus padres y tus profesores. ¿Te das cuenta? Y por eso es que también te has observado que tienes compañeros o conocidos o personas que has visto que cuando no han tenido mucho esa estimulación, ese reforzamiento de sus docentes o de sus padres, se han observado limitados a nivel cognitivo, ¿no? Entonces la maduración obedece a esa estimulación que también está en todo el ámbito, en el ámbito social, en el ámbito emocional, en el ámbito biológico, en el ámbito cognitivo, moral, etcétera, etcétera. Maduramos, ¿entiendes? Y esa madurez va a obedecer específicamente a cómo la estimulación, el biofeedback que establece el medio interno con el medio externo favorece, ¿no?, el desarrollo. Lo otro que también está considerado como un factor biológico es lo congénito. Pero esto no es una necesidad en el ámbito de considerar lo que todos tenemos a situaciones congénitas, no. Lo congénito específicamente está directamente vinculado a lo que haya pasado dentro del claustro materno, o sea, específicamente en esa etapa dentro del vientre, que es la etapa prenatal, y especialmente en esa etapa en donde el niño está más pequeñito, en la etapa de organogénesis, ¿no? En donde a veces por algunas alteraciones, ya sea de los cromosomas o ya sea por alteraciones de influencias de elementos que vienen del medio exterior, como medicamentos o situaciones físicas, radioactividad, vamos a ponerle extremos nada más, dan como consecuencia que las criaturitas, los niñitos nazcan con
determinadas deformaciones, ¿no? Algunos a veces sin cerebro, otros sin brazos, otros con espina bífida, otros con labio leporino o síndrome de Down, o sea, con algunas alteraciones que realmente ya dentro del claustro materno se condicionaron. Y al nacer el niño de esa característica no se puede hacer, ¿no? Habrá algunas situaciones de ámbitos de rehabilitación, de situaciones de rehabilitación neuropsicológica, pero ocurre que las deformaciones a veces son de tal nivel que en algunos de los casos a veces se acepta lo que es el aborto terapéutico. ¿Ok? Entonces, mira, tenemos esto. ¿Qué más tenemos acá? En el caso de la herencia, como para reforzar, tenemos lo que corresponde a los genes, como lo que estás observando, lo congénito, como lo que vemos en láminas ya más específicas, ¿no? Tenemos los niños siamesis, tenemos la hidrocefalia, tenemos las situaciones de cuando son dos gemelos que realmente, en razón de una situación de alteración dentro del claustro materno, uno de ellos no se forma y el otro viene a ser parte como que fuera una adicional del hermano, pero no nace el otro como un niño, ¿no? Y el labio leporino, que es lo que vemos acá. En el caso de la maduración, vemos lo que es la madurez a nivel cefalocaudal, que es lo primero que ocurre en el niño, que es la situación en razón estimulativa que tiene a través de los sonidos, a través de las situaciones que le ofrece el medio exterior, la comunicación, la sociabilidad que está en la parte exterior, maneja especialmente lo que es el desarrollo de lo que es el cerebro hacia la parte inferior. Por eso es que lo que nosotros observamos más vivaz, más activo en el recién nacido y especialmente en el primer año de vida es la parte cefálica. Y después progresivamente es como es que se va desempeñando y desenvolviendo bajo el plano de la estimulación la parte a nivel inferior. Pero una vez que el niño ya adquirió las situaciones de la madurez a nivel cefalocaudal, lo que nos vamos a observar es que no solamente va a tener esa situación de las habilidades adquiridas a nivel cefalocaudal, sino también a nivel próximo distal. Por eso es que ya el niño con el desplazamiento, acá ya hay desplazamiento, lateralidad, adelante, atrás, ¿no? Situaciones en donde el niño ya hay motilidad, hay movimiento, su tipo de maduración es más rica, más exquisita, más fina, más sinestésica, en razón de todo lo que está alrededor. Y su aprendizaje también, a nivel cerebral, se comienza a ser más complejo, más rico, más exquisito, ¿no? Entonces tenemos esas características en esto. En los factores socioculturales, lo que es como que te hable yo de todo la clase que corresponde a bases sociales del comportamiento. ¿Qué tenemos ahí? A la familia, los agentes sociales, tenemos las tradiciones, las culturas, las situaciones de la socialización, tanto primaria como secundaria. O sea, hay toda esa situación que realmente lo tienes clarito tú, en razón de lo que es una clase que se te dio única y exclusivamente, ¿no? En razón de bases sociales del comportamiento. Por eso es que el factor sociocultural determina y ayuda enormemente a lo que es el desarrollo, mira, de ese ser humano, tanto a nivel social, tanto a nivel cognitivo, y lo procura a nivel biológico también, porque es ese factor sociocultural el que realmente provee, pues, provee, es el que alimenta, es el que da la situación del sustento a esa persona en desarrollo. Y el tercer factor son los factores personales, los biográficos. Lo que ocurre, mira, es de que dentro de todo lo que te vaya pasando a nivel de las experiencias, nosotros vamos a ir siempre desde lo agradable a lo desagradable. Yo te diría que siempre vamos de lo muy agradable a lo muy desagradable. Lo malo del ser humano es de que la vida no es color de rosa. La vida en el ser humano es para batallar, es para luchar. Entonces quiere decir que si tú no has sido formado
bajo una situación de control emocional, de fortaleza para poderle darle a la batalla. Tus situaciones personales van a ser muy fuertes, muy caóticas y puede realmente derrumbarte muy fácilmente lo que te esté pasando. Y lo que a veces nos pasa no es agradable. Por eso que te digo, va de lo muy agradable a lo muy desagradable. Nosotros tenemos en nuestra convivencia la característica de que más vivimos cosas desagradables que agradables. ¿Ok? Tenemos que ordenarnos prácticamente para no sufrir muchas cosas desagradables, pero hay gente que no se ordena, pues. Entonces quiere decir que a veces vivimos más cosas desagradables. Y esas situaciones, a veces por falta de madurez, a nivel cognitivo especialmente, donde tus pensamientos vuelan de una forma a veces estereotipada, da lugar a que la persona a nivel biográfico haya tenido algunos acontecimientos que le da conceptos que no favorecen su vida actual. Por eso las personas que son muy ansiosas, con baja autoestima, o personas que son muy deprimidas, obedecen a ese factor personal. ¿Entiendes eso? ¿Y eso qué cosa hace? Repercute a veces de una forma anulante o de una forma un poquito inhibiendo lo que realmente deberías de hacer o como deberías de desarrollarse. Por eso es que las personas, en razón de las experiencias que haya vivido, ¿no? Tiene como característica moverse de una forma correcta o incorrecta. Y vuelvo a decirte, las personas con baja autoestima, las personas con una ansiedad casi generalizada que manejan constantemente, o deprimidas, o bajo alguna situación a veces de enfermedad psicológica o psiquiátrica, son personas que a veces inhiben realmente su desarrollo como debe de ser. Necesitan ayuda. Especialmente este factor personal obedece a la situación muy propia de cada ser humano, de cómo él lo han formado, la familia especialmente. Por eso te vuelvo a decir, el ambiente sociocultural tiene un papel muy importante, pero ese papel importante que tiene puede repercutir enormemente en ese factor personal. A veces padres autoritarios han traído como consecuencia niños con baja autoestima. O situaciones traumáticas que hayan ocurrido y han traído situaciones depresivas. Pero eso es lo personal que al no haberse superado, no haberse realmente dado una situación de curación, trae como consecuencia que la persona viva características de situación de desarrollo no lo loable como se quisiera. Por eso se dice experiencias personales vividas por el sujeto son las que marcan, son las que repercuten, son las que hacen una situación buena o mala. Mira, buena cuando ha sido buenas las cosas y mala cuando no se ha logrado el equilibrio y ha traído como consecuencia que el ser humano pues viva situaciones muy, muy grotescas, muy, muy lamentables, ¿no? Las dimensiones del desarrollo son tres: la física, la cognitiva y la psicosocial. Estas tres dimensiones las vamos a ver en cada una de las etapas del desarrollo que va a continuar en la segunda parte que vamos a tener. ¿Ok? Nos vamos a ver dentro de un ratito, ¿ya? Porque ustedes ahorita entran a su descanso y en ese descanso, ya a las 9:35 que estamos de vuelta, ahora sí, ahí nos volvemos a ver, ¿ya? Que les vaya bien, dentro de un ratito estamos de retorno.
Alumnos, continuamos. Aló, aló, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Profesora, sí se le escucha y sí se ve la Sí, Sí, se pantalla. escucha. profesora. Ok. Entonces, miren, pasamos a lo que es esta parte de acá, que son las dimensiones del desarrollo. Y si te das cuenta, prácticamente estas dimensiones están directamente vinculados a lo que el sujeto, pues, el sujeto va a comenzar a mover, ¿no? Desde que realmente está en la interacción con el entorno, ¿no? Les vuelvo a indicar de que la parte biológica va a actuar sí o sí a nivel genético, eso va a actuar, pero ocurre que necesita de la estimulación social para que se haga en un plano maduracional más rica, ¿no? Por eso es que en la dimensión física lo que nosotros vamos a dar mayor relevancia específicamente son más a los cambios anatómicos, biológicos, fisiológicos que tiene el ser humano, específicamente anatómicos, ¿no? Esa dimensión enmarca principalmente en todo lo que va a dar lugar a esos cambios morfológicos del cuerpo, como también de de algunos procesos, ¿no? Vamos a ponerle un ejemplo. En la dimensión física va a ocurrir en lo que es nada más el desarrollo sexual, lo que es los cambios primarios y los cambios secundarios, ¿no? Y dentro de esos cambios van a actuar procesos fisiológicos. En el caso de la mujer, actúa lo que es el proceso de ovulación. Y en el caso del hombre, actúa el proceso de espermatogénesis, ¿no? Entonces, te das cuenta, son situaciones que ya van incluyentes en razón de la misma situación biológica que marca las maduraciones genéticas en el cuerpo, en el ser humano. En la parte cognitiva, como tú has visto en uno de los cuadritos que mostramos anteriormente, lo que vamos a observar es de que el ser humano va a desarrollar en el transcurrir histórico, va a desarrollar diferentes formas de pensar, ¿no? Y acá, como ves, esto es netamente cambio cognitivo, desarrollo cognitivo. El pensamiento sincrético lo vamos a observar especialmente hasta los 6 años, 6, 7 años. ¿Te das cuenta? El pensamiento concreto está entre los 6 hasta los 12 años. ¿Ya? Niñez intermedia. El pensamiento hipotético deductivo, exactamente la parte primaria de este pensamiento, es en el adolescente, hasta los 20 años aproximadamente. 12, 20 años. Y el pensamiento que corresponde al pensamiento formal, dialéctico, ya es el adulto, que es hasta su muerte en muchos de los casos. ¿Se das cuenta? Desde los 20, 22 años hacia adelante. Entonces, acá estamos hablando de un desarrollo cognitivo que debe de ser y debe de darse de esta forma como se está evidenciando. Pero te vuelvo a decir, en algunas de las personas a veces no ocurre. Pongamos una persona con un daño a nivel mental, casi siempre está en este pensamiento sincrético. Casi siempre, en la mayor parte, en el mayor porcentaje. Tiene un pensamiento fantasioso, ideativo, enajenado, estereotipado, producto del propio problema psiquiátrico. ¿Te das cuenta? Una persona también que haya sufrido un ACV o un trauma encefalocraniano muy fuerte, mientras dure su rehabilitación, tal vez va a estar en este pensamiento sincrético. Si es que tiene forma de expresar. Porque en algunos casos, bajo un accidente cerebrovascular o un trauma encefalocraniano, no hay, el sujeto no tiene producción de pensamiento porque puede estar en coma. ¿Sí? Entonces, ¿podemos estar hablando de una persona de 30, 40 años con pensamiento sincrético? Sí, sí puedes estar hablando de personas de esa característica. ¿Por qué? Porque pueden estar con problema orgánico o alguna enfermedad,
o pueden estar bajo una situación, pongamos, de un tratamiento o problema, no tratamiento, sino trastorno psiquiátrico. ¿Ok? Entonces, mira, esto es desarrollo de cognitivo. Por eso esta dimensión cognitiva del desarrollo, ¿ya? Tiene como característica enmarcar esas características muy viables en el caso del sujeto y tiene que ver con aprendizajes, tiene que ver con todo ese guardado anémico de las experiencias que el sujeto haya tenido, ¿no? En el transcurrir histórico de su vida, cambios en la forma de conocer el mundo, ¿ya? Lo psicosocial está directamente vinculado a ese desarrollo que tiene el sujeto a nivel emocional, a nivel social, que especialmente se vincula directamente a la relación social. Pongamos la parte afectiva. Ustedes saben bien que el apego, si no hay el concomitante humano a nivel de madre e hijo, no hay apego. Puede ser madre, hijo, puede ser niño, abuela, puede ser niño, padre, puede ser con quien es niño, el niño a nivel social, específicamente la característica social es lo que le está dando lugar a que surja ese proceso emocional que es el apego. ¿De acuerdo? Cambios en la manera de relacionarse con los demás, o sea que la parte afectiva, la parte social, tiene ahí una relación rica para poder dar lugar a que el sujeto se desarrolle de una forma más completa, ¿no? Por eso la importancia que eso se tenga que dar de una forma buena, de una forma loable, de una forma correcta, como debe de ser, no de una forma en donde realmente el sujeto no le ofrezcan estímulos gratos, ¿no? Por eso miren, la estimulación, el reforzamiento prima en la niñez, pero esa misma estimulación, ese mismo reforzamiento dentro del plano cuando social, cuando la persona crece, ya se hace más autodidacta, se hace más metacognitiva. Por eso es que ya ahí no hablamos de eso, porque el sujeto mismo es el que refuerza sus propios saberes, ¿no? Acá en las dimensiones del desarrollo, específicamente en la parte física, en lo que corresponde a lo físico, está directamente vinculado al plano genético que lo controla especialmente el eje hipotalámico hipoficiario. O sea, todas las acciones físicas a nivel biológica de lo que corresponde a la transformación de ese cuerpo anátomo-fisiológico está silenciosamente direccionado a tal extremo que el ser humano se le caen sus dientes entre los 4 a 6 añitos, ¿no? Más 5 o 6 añitos. Y ahí el sujeto no puede decir, no quiero que ocurra nada. Eso no puedes hacerlo, porque eso sí o sí va a ocurrir en razón de esta dominancia a nivel genético, ¿no? Pero sí, la parte estimulatoria da lugar a ¿qué? Que es lo que vemos ahí en razón de las láminas. Va a dar lugar a que el sujeto en esta dimensión física obtenga mayor lateralidad, mayor fortaleza a nivel musculoesquelético, va a ir desde las situaciones gruesas a las situaciones físicas, situaciones físicas finas, ¿no? Por eso es que nosotros pongamos al inicio de todas nuestras acciones que hemos aprendido a nivel motora, primero hemos sido toscos, grotescos, ¿no? Que es lo grueso, y después sutilmente en razón de la praxis el sujeto ha ido mejorando hasta llegar a la delicadeza, a la finura, ¿no? Y hasta el perfeccionamiento, ¿eh? Hasta el perfeccionamiento. Porque como tú ves ahí, cortar con la tijera ya es una perfección. Y eso significa que ahí ya está entrando en el ser humano en razón del adiestramiento de esa situación muscular, una acción que se le denomina psicomotricidad fina. En cambio, cuando todavía no lograbas, no agarrabas bien la tijera,
lo que se demostraba era la psicomotricidad gruesa. ¿Ok? En todas las acciones que hemos hecho, ha ido de lo grueso, a lo fino. Y lo que ha mediado principalmente para que se vaya a lo fino es la praxis, es la experiencia, es la práctica. Por eso en el plano de la maduración, el movimiento ha ido madurándose gracias a la praxis, la estimulación, el refuerzo, que el concomitante social en todo momento casi ha sido el que le ha dado a un niño. ¿Ok? Vuelvo a decirte, ya cuando somos adultos no prima la estimulación, el refuerzo de los entornos sociales. Es la misma persona que ya realmente acude a ir a más, a una estimulación de reforzar algo motor. Pero en el caso de los niños en especial, es el plano social el que realmente motiva esta acción estimulatoria a nivel del perfeccionamiento, o la situación de ir de lo grueso a lo fino gracias a la interacción con el entorno. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? Que entonces que las dimensiones del desarrollo lo vamos a observar también en el plano cognitivo. Por eso es que Piaget fue el que nos estableció muy bien el desarrollo cognitivo a nivel del pensamiento, ¿no? El periodo sensorio-motor es de 0 a 2 años, de acuerdo a la etapa de Piaget, en donde aquí en esta etapa principalmente lo que va a aparecer es la permanencia del objeto, ¿verdad? En la parte más elemental a nivel del pensar del niño, que observamos cuando hace la búsqueda. En el periodo preoperacional de 2 a 7 años, aquí viene toda la ubicación de cómo se da ese pensamiento sincrético, ¿no? En donde está la fantasía, el animismo, la imaginación, ¿no? El juego simbólico. En el periodo de operaciones concretas de 7 a 12 años, ya en la fantasía se va para el mundo interior y lo que queda es la lógica, lo concreto en razón del entorno. Por eso este niño ya clasifica, conserva, ya condensa situaciones némicas en razón de lo que le vayan enseñando. Y en la parte que es el periodo de las operaciones formales, que es la cuarta etapa que ofrece Piaget en sus estudios, es de 12 años para adelante, donde están las situaciones hipotéticas deductivas, en donde el sujeto ya prima sus pensamientos en razón de cómo él observa, ve el mundo bajo su propia percepción, su propio criterio. Por eso es que en el adolescente las operaciones formales pueden ser muy fantasiosas también, ¿no? Pero ahí entra a tallar lo que es el egocentrismo racional, en lo que vendría a ser la fabulación personal, que enmarca justo la edad de la adolescencia, ¿no? Piaget no trabajó lo postformal. Piaget no trabajó el pensamiento dialéctico, pero sí todo lo que ofreció en razón de sus dimensiones del desarrollo a nivel cognitivo fue base para poder explicar muy bien la parte postformal, ¿ya? En el caso de lo psicosocial, lo que vamos a observar es a Erickson en razón de cómo él ve y observa a nivel teórico el conflicto que se establece en las diferentes etapas del desarrollo, ¿no? Y vamos a observar que en la primera etapa, que es después del nacimiento especialmente, es donde vamos a observar en lo que es la infancia, lo que es confianza versus desconfianza, autonomía versus vergüenza y duda, en lo que es niñez, niñez temprana, lo que es iniciativa versus culpa, en lo que es niñez intermedia, laboriosidad versus inferioridad, en lo que es adolescencia, identidad versus confusión de roles, en lo que es adulto joven, intimidad versus aislamiento, adulto intermedio, generatividad versus estancamiento, y adultez avanzada o senectud, integridad versus desesperanza. Cada uno de ellos no lo vamos a explicar ahorita porque vamos a tratar de explicarlo en cada una de las etapas que se van a describir. ¿Ok? Entonces, mira, acá tenemos eso. Ahora, en razón de los intervalos de tiempo que se establecen en cada una de las etapas de desarrollo,
vamos a tener que en lo que corresponde la etapa prenatal, que está como número 1, es específicamente hasta los 9 meses. O sea, es todo lo que ocurre dentro del claustro materno, tanto en su etapa cigoto, embrión, como en la etapa fetal, ¿verdad? Después de 0 a 3 años tenemos lo que es la infancia, de 3 a 6 años tenemos la niñez temprana, de 6 a 11 años la niñez intermedia, de 12 a 20 la adolescencia, de 20 a 40 la adultez temprana, de 40 a 65 adultez intermedia y de 65 a más adultez tardía. Ahora, estas edades son intervalos que realmente en muchas de las personas no son exactamente fijas. ¿Por qué? Porque todas estas etapas tienen que ver con el nivel a cómo haya alcanzado la madurez el ser humano. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que ser flexibles en entender, de acuerdo a los casos como se presentan, ¿no? Pongamos ese chiquillo adolescente, puede ser que estamos acá diciendo que de 12 a 20 años es adolescencia, pero ocurre que hay niños que a veces tienen ya 10, a veces he visto hasta 9, 10, 11, parecen adolescentes. Tienen conductas y accionan como adolescentes. ¿Por qué? Porque la madurez tiene esa característica de que no mira la edad que sea correspondiente. Una cosa es madurez mental y otra cosa es madurez cronológica o desarrollo cronológico. Lo que cuando te ubican a ti en situaciones de intervalos de edad es cronológico, pero en situaciones a nivel mental no es exactamente lo que dice lo cronológico. ¿Ok? Por eso es que en inteligencia a ustedes le hablan de edad mental y de edad cronológica. Y muchas veces, y casi siempre, lo que corresponde a la edad mental, está totalmente divorciado de la edad cronológica. ¿Te das cuenta? Vamos a ponerlo en un ejemplo grotesco más. Puede ser una persona con trastorno psiquiátrico que obedezca especialmente de 20 a 40 años. Pero ocurre que por su trastorno psiquiátrico, su mente, su situación de desarrollo mental está de 6 a 11 o de 3 a 6. O sea, ¿qué cosa ocurre? No hay correspondencia. Por eso es que en las etapas del desarrollo debería de ser así, lo mental con lo que es la edad cronológica. Debería de ser así, pero no ocurre. No ocurre exactamente. Siempre hay una situación que va o acá hacia abajo o hacia arriba en el plano mental. ¿Ok? La idea es de que debe de ser casi siempre mejor que sea superior, ¿verdad? Pero a veces no ocurre, porque vuelvo a decirte, el medio ambiente tiene mucho que ver con la estimulación, el reforzamiento, ¿ya? Nos vamos a la etapa prenatal, la primera etapa del desarrollo, ¿ya? Esta etapa, ¿ya? Está directamente vinculado desde la concepción, o sea, desde que se une un óvulo con un espermatozoide, hasta que es el nacimiento, ¿ok? Esta es la etapa, la etapa prenatal, ¿ya? Esta etapa en sí tiene 3 fases, ¿no? Una que es la cigoto en división, donde vamos a tener a mórula, a blástula, a gástrula, ¿verdad? Primero se une un óvulo con un espermatozoide, de ahí son 2, son 3, son 4, ¿no? Entonces se forma una mórula, un estadio de mórula. Después de ese estadio de mórula, los blastomeros se distribuyen de tal manera que se van a un lado dejando un espacio vitelino, ¿no? Denominado de esa manera. Y en eso ya estamos en otro estadio que es el estadio de blástula, ¿no? Y después estos blastomeros que se direccionaron hacia un lado inductivamente van y se comienzan a ubicar en capas, ¿no? Que son las capas germinales. Y ahí estamos en el estadio de gastro, ¿no? Una vez que ya está ese gástrula con sus 3 capas, ya no estamos hablando de cigoto,
Sí, no estamos hablando que ya hay un embrión en formación, ¿no? Porque gástrula tiene como función inductiva a que realmente a nivel genético ya se esté formando ¿qué? Gástrula en lo que es mesodermo, lo que son todos los aspectos musculoesqueléticos, ¿no? ¿No? Y en el caso de lo que es endodermo, la mayoría de los órganos, y en lo que es ectodermo, lo que es el sistema nervioso y toda la configuración externa. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a tener acá? Que el embrión ya se está formando hasta exactamente la octava semana, ¿no? Fuera de esas etapas, que son las previas, ya entra después a tallar hasta lo que es exactamente las 36 semanas, lo que es la etapa fetal. Y después de las 36 semanas, que en algunos actualmente consideran hasta la 40, ¿no? Hay situaciones médicas que ahora lo prolongan un poco más, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que ya ahí viene el alumbramiento, el nacimiento. Todo esto, lo que ocurre dentro del claustro materno, es una dominancia netamente genética, es una dominancia establecida especialmente a nivel neurofisiológico y fisiológico en su porcentaje mayor, 100%, a través de ese eje hipotalámico hipofisiario endocrino. O sea, eso está actuando ahí silenciosamente a nivel simpático y parasimpático hasta que nace esta criaturita, ¿ya? Por eso es que ustedes saben ya que hay varias hormonas que están directamente vinculadas a todo este accionar, ¿no? Específicamente todas aquellas que van obedeciendo a toda el direccionamiento del desarrollo de primero embrión y después feto, dentro del claustro materno, hasta que nada más al nacer tenemos una de las hormonas que ayuda enormemente, ¿no? A este nacimiento, como la oxitocina, que es la que ayuda a la contracción del útero para poder fomentar y favorecer el alumbramiento del niño, ¿no? En el desarrollo cognitivo, en esta etapa, nosotros lo que debemos de hablar está directamente vinculado a lo que es la etapa fetal, final. No a la etapa embrionaria ni de cigoto. Ahí el niño no hay oído, no hay nada de ese desarrollo como para decir, no, ya está escuchando, ¿no? Eso sería mentir, ¿ok? La figura real en esta etapa a nivel fetal, especialmente en los últimos meses del embarazo, es de que el niño ya tiene desarrollado algunos sentidos, y uno de los sentidos que está bien desarrollado en el niño es el oído. Por eso es que la criaturita se le puede condicionar, ya hay un aprendizaje por condicionamiento ahí, mira, a nivel de los ruidos. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que si la señora quisiera estimularlo a nivel de la música, piano, violín, lo que a ellos les gusta, ya le van educando el oído musical, le van educando. Pero no es solamente eso lo que se educa acá, sino que también se educa todo el sonido del ambiente. Por eso es que es muy importante que un niño en desarrollo tenga que, especialmente en la etapa prenatal, tenga que tener estímulos muy agradables, tranquilidad dentro de esa formación que está teniendo dentro del claustro materno. La característica cuando el niño tiene un ambiente tóxico, un ambiente en donde realmente hay mucho grito, muchas situaciones, mucha demanda, mucho alboroto, mucha situación estresante, ruidos realmente muy exagerados en razón de pleitos, peleas. Esas situaciones repercuten en la criaturita en razón de este condicionamiento que tiene a nivel del oído. Por eso es que a veces hay niños que nacen nerviosos, nacen alterados o ansiosos, porque han estado recibiendo constantemente a nivel de este condicionamiento que tienen a nivel del aprendizaje. ¿Ok? Por eso, a nivel del desarrollo cognitivo en los últimos meses dentro del claustro materno, el niño sí aprende, ¿ya?
A nivel del desarrollo psicosocial, realmente estamos hablando ya de una situación acústica. Por eso es que hay una preferencia por la voz de la madre, y no es solo por la voz de la madre. Vuelvo a decirte, todos los elementos como se muevan dentro del ambiente de esta criaturita, externo interno, va a tener la característica de realmente darle un confort. Por eso hay niños que a veces escuchan la voz del papá, miras, tienen la voz, y cuando nacen el papá les habla, cuando están dormidos, y pareciera que hacen todavía una réplica de su satisfacción como si estuvieran dentro del claustro materno. ¿Ya? Por eso el desarrollo psicosocial es muy importante. Los niños, cuando están por nacer especialmente, necesitan que, si se le puede decir entre comillas, así que les hablen, que les pongan buena música, que interactúen con ellos para darles tranquilidad, confort dentro de las circunstancias en como ellos se encuentran, ¿no? Por eso no es que entiendan, comprendan, ellos no entienden, no comprenden, sino lo que le das tú es placer, la parte grata, en donde realmente puedes tratar y condicionar a esa criaturita a nivel social, que el niño nazca tranquilo, pero puede ser lo contrario también, ¿no? Como te decía, hay niños que nacen impulsivos, ansiosos, ¿no? Nerviosos, porque realmente el entorno en donde han estado formándose en la parte final ha sido muy tóxico, ¿no? Entonces, este desarrollo físico viene de la primera, segunda semana cigoto, embrión, tercera, octava semana, y desde ahí para adelante viene toda la etapa feto que dura pues desde la novena a la 36 o 40 semanas, ¿ya? Esa es la característica que tiene hasta que ya llega el momento del nacimiento, ¿ok? El desarrollo cognitivo, ya, en esta etapa la respuesta a los estímulos sensoriales, como te decía, por asociación de estímulos, el desarrollo psicosocial, el efecto reacciona más y frecuentemente con quien le conversa, ¿ya? Con quien se comunica con él. En este caso sería especialmente la madre. La infancia. La infancia específicamente se está estableciendo que es hasta los 3 años. En lo que corresponde al desarrollo físico en la infancia, vamos a observar 2 partes. Una parte que está al año de vida y otra que sigue después del año de vida, que vendría a ser de 2 a 3 años. Claro, no hay una edad exacta de límite, pero específicamente una depende de la otra también, porque si no se ubica dentro de la primera etapa que corresponde el desarrollo físico, específicamente a nivel de reflejos neurológicos, el niño ya estaría avisando que tiene una fuerte alteración física. Por eso los reflejos neurológicos, ¿no? Anancásticos primarios, que realmente se le observa al niño y son reflejos necesarios para que el niño vaya adaptándose, ubicándose dentro de su medio ambiente, ¿no? No estarían implicando que realmente el niño tiene una fuerte o seria problema de salud. ¿Entiendes eso? Por eso es que estos son necesarios. Un niño que no succiona, un niño que puede morir por no, habría que alimentarlo de una forma artificial, ¿no? En los niños específicamente al nacer vienen con reflejos que vienen de la filogenia y la ontogenia. Muchos de esos reflejos son succión, búsqueda, la presión palmar, la presión plantar, ¿no? Algunos reflejos en el niño habrían sido anulados por la situación de la socialización que ha tenido el hombre, pero en la mayoría de los que se permanece son necesarios, porque tanto el animal como el hombre, dando como consecuencia que el hombre es un animal también, ¿ah? Es la especie humana, pero tanto el animal como el hombre realmente tienen el reflejo de búsqueda, el reflejo de succión, si no, y de deglución, porque si no, no podrían vivir, mira, ¿no? Reflejos neurológicos importantes que se deben de presentar en el niño a la hora que se les observa, el de Babinski, el de Moro,
palmar, presión palmar, plantar, esos reflejos son, y patalear, ¿no? Son reflejos anulados en el hombre al inicio de nacer, mira, al inicio. Son anulados prácticamente o son muy leves que se observan en sí, porque más el patalear, ¿no? El de caminar, porque ocurre de que el hombre, pongamos el bebé de la especie humana, el niño, la cría de la especie humana, no camina al nacer, ¿no? Pero sí tú sabes que hay animalitos que al nacer caminan ya, porque ellos ya tienen el reflejo y lo tienen desarrollado de acuerdo a su especie, ¿no? El palmar y el plantar realmente están directamente vinculados a animales que tienen pelaje para sostenerse, ¿no? Pero en el ser humano no son, no son relevantes, más el plantar, el palmar sí, ¿por qué? Porque el palmar, como le accionamos, le agarramos y coge cosas, sala, entonces se estimula. Pero el plantar no lo pierde, ¿no? Por eso son reflejos necesarios que van desapareciendo mientras el niño va adquiriendo mayor adaptación a su medio, van desapareciendo. Por eso es que desaparecen y ahí, específicamente ahí vamos a observar en esta criaturita todo un desarrollo más a nivel neurológico, ¿no? Que obedece a la misma situación estimulativa que tenga dentro del medio ambiente, también para que vaya desapareciendo. Desde los 2 años o un poco menos hacia adelante, ¿no? Ya viene la psicomotricidad gruesa. Ya el niño ya comenzó su desarrollo cefalocaudal de una manera muy rica. Y da como consecuencia que ya comienza lo que es la segunda forma, ¿no? Que se te dijo en una parte, en la primera. Primero es cefalocaudal y después es próximo distal. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que ya la criaturita aquí, en esta parte de acá, ya está desplazándose o ya comienza a hacer movimientos en razón ya del entorno, ¿no? Hasta que lo va madurando, primero es grueso, tosco, ¿no? Y después ya va haciéndose fino. Lo primero que ocurre es de que lo que va avisorando que ya esto va siendo algo más complejo, es que ya comienza a tener la motricidad propia, ¿no? O sea, ya tiene una marcha autónoma, ya comienza a mover las cosas, a agarrar, ¿no? Pero no hay finura todavía, pero lo hay. Por eso, primero es con ayuda y después, ¿qué ocurre? Sutilmente y a nivel de una línea histórica, ¿no? Por eso se habla de la línea histórica, ya comienza a tener el desenvolvimiento de una situación autónoma. ¿Ah? Ese es en el caso de esta etapa. En la parte del nivel cognoscitivo, el niño de la infancia, ¿no? Tiene como característica, puede ser, todo niño es lúdico en sí, pero lo que va a ocurrir es que esta criaturita ya puedes tú ver cómo su nivel de pensamiento va en razón de querer buscar algo que ya vio, algo que ya percibió, ¿no? Ya por eso se dice permanencia del objeto, ya comienza a tener la idea de una imagen mental, ¿no? Y también ya comienza a tener lo que es la imitación diferida, en una forma grotesca, ¿no? De copiar cosas que están ocurriendo dentro de su entorno. Ve a su mamá pintarse la boca, se pinta la boca de una forma exagerada, ¿no? O sea, acá comienza la imitación diferida, ¿no? Y a la vez comienza lo que también vendría a ser el juego simbólico. O sea, usar objetos con otra intención. Ahora, el pensamiento sensorio-motriz tiene como base la estimulación a nivel de los sentidos. Por eso es que los sentidos son muy importantes de cómo se estimulan en el niño, en la infancia. Si tú no le das color, forma, movimiento, sonido a esta criaturita, es muy precaria la estimulación.
Por eso tiene todo que ver cómo el entorno social está actuando con ellos, ¿ya? A nivel de desarrollo psicosocial va a haber dos etapas a nivel del Erickson. Confianza versus desconfianza en razón del apego, ¿verdad? El apego está directamente vinculado acá. Apego seguro es confianza, ¿verdad? Apego inseguro es desconfianza, ¿no? Autonomía versus vergüenza, cuando realmente ya está adquiriendo mayor movimiento dentro del entorno a nivel próximo distal, ya se desplaza, puede agarrar todo. Él tiene autonomía, cree poder hacerlo, cree que es él, pero ocurre que a veces no le sale como él quisiera, ¿verdad? Viene la duda, viene la vergüenza. Y conciencia de sí mismo, ya dice yo, mío, ¿no? Ya es una situación egocéntrica en esta criaturita en razón de sentir propiedad, en razón de lo que está a su alrededor. Conciencia de sí mismo, lo mío, lo tuyo, yo soy, ¿no? En esas características, ¿ya? Entonces, mira, tenemos eso aquí. Después que tenemos lo que vendría a ser en el caso de lo que es niñez temprana. Vimos que en el caso de lo físico, lo grueso es en la infancia. O sea, psicomotricidad gruesa, creo que está acá, psicomotricidad gruesa es en la infancia, ¿ok? Pero ya en la niñez temprana ya no hablamos de psicomotricidad gruesa. Ahí hablamos de motricidad fina, ¿ya? ¿Y por qué hablamos ya ahí de motricidad fina? Porque la praxis, la situación del ejercicio, de la práctica que ha hecho esta criaturita, ha dado lugar a maduración a nivel cerebral, a nivel espacial y también va ya madurando a nivel cognitivo, pero acá vamos solo en el plano de lo motor, de lo físico. Entonces va dándole mayor confianza, seguridad y madurez a nivel motora, ¿no? Por eso es que sus situaciones finas cada vez son más ricas y lo otro que también va mejorando enormemente a nivel físico es su orientación espacial. Por eso esta criaturita, su lateralidad está relacionado a cómo su cerebro madura a nivel espacial y su lateralidad a nivel izquierda, derecha, delante, atrás, arriba, abajo, se va sistematizando de acuerdo a esa madurez. Entonces acá lo físico incluye específicamente una madurez cerebral en razón del desarrollo que va a nivel de movimientos cada vez más alternados, finos, más confiados, más seguros en razón de esta criaturita, ¿no? Por eso ya maneja pinza para el lápiz y maneja también para el lapicero. Y a nivel también de la pintura y la pincelada, ¿no? Reconoce lo que está a su derecha, reconoce lo que está a su izquierda, reconoce lo que está arriba, reconoce lo que está abajo, reconoce lo que está delante, reconoce lo que está atrás, etcétera, etcétera. ¿Ya? A nivel cognitivo, son niños, como te dije anteriormente, que se manifiestan de una manera muy, muy fuerte lo que es su pensamiento sincrético. Un pensamiento sincrético que específicamente va a manejar animismo, fantasía, imaginación, como le dijo su compañera al inicio, ¿verdad? Y sobre todo un pensamiento que en razón de su yo, su ego, va a ser orientado siempre hacia él, centrado hacia él, ¿no? Por eso se dice que maneja un pensamiento egocéntrico, ¿no? A veces no sé si han observado cómo el niño le dice a su papá, mi mamá es mía, no tuya, es mía, ¿no? Le dice a su papá, ¿no? O a su hermano también le dice mía mamá, pero no tiende a observar en su pensamiento que también es de su hermano, su mamá, ¿no? Entonces son situaciones en donde su egocentrismo es puro, es inocente, ¿no? En razón de la edad.
Una situación muy rica que se maneja acá es la figura de y el juego de las imágenes, de las huellas mentales que ya tiene. Por eso es que él puede trabajar en juegos simbólicos, situaciones en donde una imagen le da una acción, un funcionar diferente. Pongamos, él puede agarrar un zapato. Zapato es una imagen zapato, concepto zapato. Pero él dice que es un avión y juega como que es un avión. Hasta él mismo puede creerse que es un médico o es un pescador o que es el hombre araña o que así porque está haciendo juego simbólico. Un símbolo hace de otro símbolo, ¿no? Y esa es la característica que también tiene este desarrollo cognitivo. ¿Sí? A nivel del desarrollo psicosocial, tiene como característica manejar, de acuerdo a Erickson, iniciativa versus culpa. Esta etapa, acuérdate, es hasta los 6 años, pero es la etapa donde los niños son más masacrados, es la etapa donde sufren muchos los niños en razón del adulto que no conoce la etapa. ¿Por qué? Porque realmente el adulto cuando mira al niño lo mira como que cree que ya piensa como él, si es que ignora la etapa. Y a veces le dice, cuida a tu hermano, un niño de 5 años le da a un hermano de 3, cuida a tu hermano, pero se distrae porque es niño, vuelvo a decirle, no tiene sentido él de realidad en ese momento por su pensamiento sincrético. Él no tiene ese juicio de valor de que va a ocurrir algo, él no, él lo que hace es, lo agarra a su hermano, pero de repente algo que lo distrae lo puede soltar. Y cuando ocurre algo, le pegan a él, lo maltratan, lo gritan, y no están atinando a algunas personas a que realmente es un niño pequeño, es un niño que está viviendo una etapa en donde su pensamiento es fantasioso, es sincrético, es imaginativo y puede ocurrir. Miren que ha habido casos de que la señora le da el celular al niño en el metro y a la hora de bajar el niño con dice, baja, 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 y ya el niño lo deja en el asiento y se baja con su mamá, y cuando la mamá le dice, ¿y el celular? Lo dejaste, le da su golpe, le pega a la criaturita como que ella tiene culpa. No tiene culpa esa criatura. A quien habría que castigar sería la mamá, porque vuelvo a decirte, son niños que tú le puedes manejar su imaginación. Entonces, como tú le puedes manejar la imaginación, él te puede creer todo lo que tú le dices, pero no tiene el sentido de juicio de cuidar o sea, no tiene juicio de moral para poder atender este tipo de adultos. ¿Entiendes? No lo tiene, ese no está a su nivel. Y por eso es que muchas de las cosas a veces hace situaciones en donde pareciera que te hace creer que él lo puede hacer. Pongamos, tú estás resolviendo un ejercicio de química o de trigonometría y él viene y te dice, ¿te ayudo? Es iniciativa, mira, iniciativa, ¿te ayudo? Te distrae todo, se siente en tu mesa, comienza a garabatear y de repente cuando vienes lo encuentras garabateado tu trabajo y lo grita, le golpea, tal vez no sé, ojalá que no. Y de repente, ¿qué cosa siente esa criaturita cuando cree que algo falló? Culpa. Por eso es que este conflicto que tiene la criaturita de esta edad es iniciativa versus culpa, ¿no? Identidad de género. Cuando te hablan en esta etapa de identidad de género, no es lo sexual, es la identidad de género diferencial anatómico. O sea, ¿qué quiere decir? El niño ya se da cuenta quién es hombre y quién es mujer por la situación anatómica. ¿Entienden eso? Es por eso que se dice que ya ellos asumen y otorgan y sienten su identidad en razón social del entorno, como realmente lo van diciendo. No, los hombrecitos son así, las mujercitas son así, ¿no? O sea, en razón anátomo y a nivel de cómo lo social se lo indica. Niñez intermedia es una edad
es una edad rica. ¿Por qué? Porque aquí en esta niñez intermedia, lo que es todo lo que hemos visto anteriormente, ya no va a ocurrir igual, mira. Vamos a explicarlo por parte. En el desarrollo físico, algunos mencionan en razón de esta etapa que realmente no hay notoriamente sino situaciones significativas como hemos visto en las otras primeras etapas, pero sí hay una situación que sigue funcionando a nivel anátomo-fisiológico, específicamente por ese eje hipotalámico hipofisial endocrino, que da lugar al alargamiento, da lugar al fortalecimiento muscular, da lugar a la situación del crecimiento de los huesos, de los procesos que van a continuar. O sea, hay todo un desarrollo, unos cambios que obedecen a la propia etapa, condicionando las que vayan a seguir. Entonces, es una etapa que realmente sí, a nivel físico hay cambios, pero no son tan señalados como las etapas anteriores, ¿no? Y se manifiesta en razón del periodo que tiene de 6 a 11 años, que este crecimiento corporal se hace lento. Por eso nosotros los vemos a ellos en una situación muy alargada, ¿no? En razón de lo que corresponde los tiempos que van pasando. Y acuérdate que es la etapa donde se vive principalmente toda la primaria, todita la primaria. Y sutilmente hay mucho juego a nivel social, interacción social, si es que lo hace, ¿no? Si es que lo hace. Dependiendo, porque es la etapa también donde hay bullying, hay situaciones emocionales muy fuertes. Niñez intermedia de 6 a 11 años, desarrollo cognitivo. Cuando aquí te hablan de pensamiento, ya no es el pensamiento sincrético, ese pensamiento fantasioso, imaginativo, en el niño se va para adentro. Cuando aquí te diga desde qué edad es que tienes o manejas tu mundo interior, es aproximadamente desde los 6, 7 años. 6, 7 años es donde el niño realmente ha tenido esa variante ya y maneja una madurez cognitiva. Y esa madurez cognitiva está directamente vinculado a cómo ya comienza a tener planos némicos más concisos, más estables. Pero es una etapa en donde los comienza a tener gracias al referente que siempre es una madre, un padre, o tal vez complementado con el docente. Por eso es que los conocimientos de esta etapa se comienzan a ser ricos y cada vez más complejos y más grandes, ¿no? Esta etapa operacional concreta tiene la característica que el niño ya puede identificar las cosas en una forma real y concisa, por eso ya hay seriación, hay clasificación de lo que está a su alrededor, ya puede diferenciar lo que es animal de lo que es vegetal, ya puede diferenciar de lo que es real y no es real, ¿ok? Porque ya tiene toda una lógica. Pero es una lógica concreta. ¿Y por qué se dice lógica concreta? Porque quien le refrenda, quien le dice, quien le consolida que eso es así, quien lo ubica principalmente en la realidad, es sus padres y sus docentes. ¿Ok? Ese es su gran referente. Ahora, cuando se te dice que tiene el gran sentido de reversibilidad y de conservación, especialmente reversibilidad, es porque puede ver las cosas de diferentes formas y puede darse cuenta que es lo mismo, mira, ¿no? Como ves en la lámina, al niño le dan lugar a observar en recipientes de agua las mismas cantidades. Y él comienza a darse cuenta en razón de detalles, de forma o de espacio, de grosor, se da cuenta que realmente tal vez está manejando lo mismo. Por eso tiene un gran sentido de reversibilidad, igual a la hora que le das, si tú le dices cuánto es igual decir, vamos a poner, es igual decir 4 más 6 que 3 más 7, él te va a decir que sí. ¿Te das cuenta? Por su gran sentido de cambiante que tiene en razón de las situaciones como se le presenta.
¿ya? Conservación, cada vez más, mira, un niño de niñez intermedia es como que fuera una esponja que lo llenas, le viertes agua. Es una esponjita que sigue llenando y sigue llenando, porque realmente todo lo que le enseñe, sea bueno o sea malo, comienza a conservar, comienza a condensar, comienza, en otras palabras, la memoria que tiene específicamente, más la semántica, ¿no? Porque es la que más se va a entrenar acá en la parte académica, pero pueden ser las otras también, pero más en la semántica. Comienza a llenarse, pero de una ricura de conocimiento. Por eso es que hay gente que ha lanzado a chiquillos de quinto, sexto grado a exámenes de admisión, porque tienen la capacidad de aprender, pero tienen que tener un buen referente. Vuelvo a decirte, ¿quiénes son sus referentes? Profesores, padres de familia, son niños que por eso se le dice operaciones concretas, porque no lo hacen por sí mismos. Ellos siempre están relacionados a quien le orienta, le puedes enseñar bien como le puedes enseñar mal, ¿ok? Y la característica en estas criaturitas en especial es de que le enseñemos bien, ¿ok? Por eso acá, ¿qué vamos a observar en estas criaturas? Que manejan muy bien clasificación, conservación, seriación, reversibilidad, ¿ya? Esa es una situación muy importante acá. En la niñez intermedia a nivel psicosocial vamos a tener laboriosidad versus inferioridad. En laboriosidad son niños tan activos, tan dinámicos, de tanto conocimiento, viendo que son buenos brazos derechos de sus docentes. Saben muy bien, pueden ayudar, pueden colaborar y pueden ayudar donde vayan, si su voluntad lo amerita de hacer de esa manera. Algunos lo utilizan, los explotan en razón de lo que ellos realmente ofrecen, ¿no? Y cuando estos niños no son favorecidos en el entorno social porque los discriminan, lo que viene a tallar en ellos es sentimientos de inferioridad. Por eso es de que aquí viene laboriosidad versus inferioridad, la importancia de que haya docentes buenos para que realmente no manejen la discriminación, porque si lo manejan van a tener problemas o van a beber jóvenes o niños con problemas de autoestima. Viene el juego reglado en esto a nivel psicosocial también, o sea, ellos todo es al pie de la letra. Si aquí es, aquí es. Si así es, así es. Por eso son niños que ya se puede trabajar grupalmente, socialmente con ellos, en razón de la característica que tiene su juego en el entorno, en lo que se mueva, ¿no? De hecho, que tiene que ser algo que les guste, ¿no? Porque son cosas favorables cuando realmente se interactúa con otros niños. Y mucho depende en esta situación social quiénes están con ellos manejando la situación, especialmente de discriminación, de los procesos de sociabilidad. ¿Okay? Ese es en el caso de este. Bueno, vamos a pasar rápido a lo que vendría a ser la práctica. Le voy a dar las claves y en razón de que si alguno de ustedes en alguna de las preguntas que han leído han tenido alguna objeción, por favor, la resolvemos, ¿ya? En razón del tiempo. Tenemos que el número 1 es la letra C, 2, D, 3A, 4C, 5 tenemos D, 6 E, 7 C, 8 D, 9 E y 10 tenemos B. ¿Ok? ¿Algún comentario, alguna situación? A ver, vamos a ver el chat, ¿ya? Que amerite, que quieras hacer, algo que te eche en duda. Tenemos apenas medio minuto. ¿Tienes alguna duda? ¿Has entendido o no has entendido, Tapina?
Pero eso, ustedes tienen que ir preguntando cuando algo no comprenden, ahí mismo van diciendo, ¿ya? ¿Ya? Acuérdate que psicología casi siempre es más de asesoría, ¿ya? Muy bien, jóvenes, yo me tengo que retirar por lo que ya tiene que entrar el otro profesor. Que les vaya muy bien, nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, nos vemos.